días a todos. Hoy es lunes, día 8 de agosto. Estamos en la semana 19 del tiempo ordinario. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocido popularmente conocidos como los dominicos. Hay que decir de los dominicos y dominicas, porque también él funda primero incluso a las dominicas antes que a los varones. Bueno, luego hablaremos un poquito de Santo Domingo, una figura realmente muy grande dentro de la santidad y de la vida espiritual en España. El Evangelio de hoy es Mateo 17, 21 al 26. Después de un nuevo anuncio de su muerte y resurrección que entristece mucho a los discípulos, el pasaje de hoy se refiere al pago de un tributo por parte de Jesús. Desde tiempos de Nehemías era costumbre que los israelitas mayores de 20 años pagaran cada año una pequeña ayuda para el mantenimiento del templo de Jerusalén, 2 dracmas en moneda griega o 2 denarios en moneda romana, Era un impuesto que no tenía nada que ver con los que pagaban a la potencia ocupante, a los romanos, y que recogían los publicanos. Jesús pagaba cada año este dracma a favor del templo, como afirma enseguida Pedro. Cumple las obligaciones del buen ciudadano y del creyente judío, aunque, como él mismo razona, el hijo no tendría que pagar un impuesto precisamente en su casa, en la casa del padre, Pero para no dar motivos de escándalos o de crítica, lo hace. En otras cosas no tiene tanto interés en no escandalizar, el sábado, el ayuno, pero no se podrá decir que apareciera interesado en cuestión de dinero. Lo del pez resulta difícil de explicar. Probablemente se refiere a una clase de peces con la boca muy ancha y que a veces se encontraban con monedas tragadas. En esta ocasión encuentran un starter que valía 4 dracmas, lo suficiente para pagar por Jesús y por Pedro, con quien se ve que tenía una relación muy especial. El pequeño episodio nos recuerda, por una parte, cómo Jesús se encarnó totalmente en su pueblo. Se hizo hombre con todas las consecuencias, siguiendo sus costumbres y normas. Como cuando fue circuncidado o presentado por sus padres en el templo, pagando la ofrenda de los pobres. También en lo civil recomendó: dad al César lo que es del César, aunque la enseñanza principal de Jesús fuese cumplir la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Les anuncia a los suyos su disponibilidad total ante la misión que se le ha encomendado: salvar a la humanidad con su muerte y con su resurrección. También a nosotros nos toca cumplir las normas generales de convivencia social, por ejemplo, las referentes a los tributos, a Hacienda, no solo para evitar sanciones, sino porque la corresponsabilidad en el bien común exige moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2240. Y como en el Evangelio de hoy se trata de un impuesto religioso, el de la ayuda al culto del templo, mejor dicho, es útil recordar que todos nos debiéramos sentir corresponsables en las necesidades de la comunidad eclesial, colaborando de los diversos modos que se nos proponen: trabajo personal, colectas de dinero para el mantenimiento del culto, la formación de los ministros, las actividades benéficas, la Cáritas, las misiones, la catequesis. A veces resulta escandaloso, pues que, se venga como única vez casi a la catequesis de infancia, y cuando se les dice que hay que colaborar, pues todos son rechazos, Y algunos colaboran de muy mala manera y te dejan, pues a veces 5 céntimos o 20 céntimos, y no están pensando siquiera, oye, ese niño que está en catequesis, con él se está gastando una luz para iluminar, en invierno
una calefacción para dar calor, se compran 20.000 cosas, cartulinas, lápices, que muchas veces ellos no colaboran, ¿no? Otras sí, pero a veces no. Incluso cuando llegan las primeras comuniones se dice, oye, pues dar un donativo por todos estos años de catequesis y por el adorno del templo y lo que... Todos son rechazos, ¿no? Y no digamos nada cuando se plantea, pues muchas veces decir, oye, pues hay que revisar la cuota parroquial porque algunos, pues todavía hoy están pagando 1 euro o 2, ¿eh? Que bueno, oye, es verdad, todo está bien, ¿no? Pero hombre, hay que revisar según va pasando el tiempo, pues a veces, ¿eh? Y no para pagarnos a nosotros, los curas ya tenemos un sueldo, ¿eh? Y ya recibimos un sueldo. Bueno, y modestia aparte, pues ahí está, ¿no? Aunque sea modesto y aunque sea ínfimo. Pero no es para nosotros, es para el bien de la comunidad. Y como yo digo muchas veces, cuando yo llego a una parroquia, no le pongo ruedas a la parroquia y cuando me vaya, ahí quedarán los beneficios, ¿no? Y yo no le pongo ruedas a lo que hago, ¿no? Bueno, pues eso, que seamos capaces de contribuir, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué habría de pagar impuestos cuando todo es suyo? La ley y la razón le acompañan, pero preocupado por dar mal ejemplo, da instrucciones a Pedro para que vaya y los pague. También a nosotros debe preocuparnos ser escándalos para quienes esperan de nosotros que seamos testigos del Evangelio. Y no es tanto escándalo el hecho de que un pecador, por muy cristiano que sea, caiga. La gente disculpa los errores, sino que el que caiga sea uno que mire a los demás por encima del hombro mientras lleva una doble vida. Domingo de Guzmán, el santo que celebramos hoy, nos enseñó que un buen predicador no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Predicar con el ejemplo, ¿no? Contemplar y lo que hayáis contemplado, dadlo a los demás. Ese es el lema de los dominicos, contemplata adlis tradere. Bueno, Domingo de Guzmán nació en Caleruega, en la actual provincia de Burgos, en España, hacia el año 1170. Sus padres fueron el venerable Félix de Guzmán y la beata Juana de Aza. Domingo tuvo dos hermanos mayores, Antonio y el beato Manés. Este último fue uno de los primeros beatos dominicos. De los 7 a los 14 años, bajo la preceptoría de su tío, que era arcipreste en Gumiel de Izán, Gonzalo de Aza, recibió esmerada formación moral y cultural. En este tiempo, transcurrido en su mayor parte en Gumiel de Izán, despertó su vocación hacia el estado eclesiástico. De los 14 a los 28 vivió en Palencia, estudiando artes, humanidades superiores y filosofía. 4 años más estudió teología y pasó otros 4 como profesor de las escuelas catedralicias de Palencia, que en 1208 serían convertidas en estudio general. Al terminar la carrera de artes en 1190, recibida la tonsura, se hizo canónigo regular en la catedral de Osma, Soria. Fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando vende sus libros para aliviar a los pobres del hambre que asolaba Castilla. Al concluir la teología, en 1194, se ordenó sacerdote y fue nombrado gerente, o regente, mejor dicho, de la Cátedra de Sagrada Escritura en las escuelas. Al finalizar sus 4 cursos de docencia y magisterio universitario, con 28 años de edad, se recogió en su cabildo y luego el obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de la diócesis, en calidad de vicario general de la misma. En 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al obispo de Osma, Monseñor Diego de Acebes, como embajador extraordinario para concertar con la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo, realizó viajes a Dinamarca y a Roma. Durante ellos se decidió su destino y se aclaró definitivamente su ya antigua vocación misionera. Convencido de que los herejes cátaros debían ser convertidos al catolicismo, comenzó a formar el movimiento de predicadores. De acuerdo con el Papa Inocencio III en 1206,
Al terminar las embajadas se estableció en el Languedoc como predicador sobre los cátaros y en 1206 establece una primera casa femenina de monjas dominicas en Pouilly. Rehusó los obispados de Conserán, Béziers y Cominges, para que los que había sido elegido canónicamente. Para predicar la doctrina católica entre los cátaros y albigenses, en 1215 establece en Toulouse la primera casa masculina, el primer convento de la orden de predicadores varones, cedida a Domingo por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su orden. En septiembre del mismo año llega de nuevo a Roma en segundo viaje, acompañando al obispo de Toulouse, Monseñor Fulco, para asistir al cuarto concilio de Letrán y solicitar del Papa la aprobación de su orden como organización religiosa de canónigos regulares. De regreso de Roma elige con compañeros la regla de San Agustín para su orden y en septiembre del 1216 vuelve en un tercer viaje a Roma, llevando consigo la regla de San Agustín y un primer proyecto de constituciones para su orden. El 22 de diciembre del 1216 recibe del Papa Honorio III la bula Religiosam Vitam, por la que confirma la orden de predicadores, los dominicos. Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de agosto dispersa a sus frailes, envía 4 a España, 3 a París y él decide marchar a Roma. Se dice que allí se manifiesta su poder taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecienta de modo extraordinario el número de sus frailes. Meses después envía a los primeros frailes a Bolonia. A finales de 1218 regresa a Castilla para recorrer Segovia, Madrid, Guadalajara. Por mandato del Papa Honorio III, en un quinto viaje a Roma, reúne en el convento de San Sisto a las monjas dispersas por los distintos monasterios de la ciudad, para obtener para los frailes el convento y la iglesia de Santa Sabina. En la fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer capítulo general de la orden celebrado en Bolonia. En él se redacta la segunda parte de las Constituciones. Un año después, en el siguiente capítulo, celebrado también en Bolonia, se acuerda la creación de 8 provincias, ¿no? Con su orden claramente estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento, agotado físicamente, fallece el 6 de agosto de 1221, tras una grave enfermedad, a los 50 años de edad, en el convento de Bolonia. Sus restos permanecen sepultados en la Basílica de Santo Domingo de Bolonia. En 1234, el Papa Gregorio IX lo canonizó. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 8 de agosto. Y siempre es muy afamado también el encuentro de Domingo, orden de predicadores, y Francisco, la orden franciscana, los franciscanos menores, y siempre se refleja en los retablos mayoritariamente, pues ese abrazo entre las órdenes mendicantes, ¿no?, de Francisco o franciscanos y dominicos, el abrazo de Francisco y Domingo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santo Domingo de Guzmán y también de los dominicos, que tanto bien han hecho en la vida de la Iglesia, en la cultura, en las parroquias, en las universidades y también las monjas dominicas, que están extendidas por todo el mundo. Aquí tenemos un monasterio también de monjas dominicas en Cangas de Narcea, ¿no?, y muchas ramas de la orden dominicas también, ¿no? Bueno, pues muchas felicidades a todos los que llevan su nombre, Domingo, o Dominga, o Dominica, que también hay, ¿no? Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.